Entonces, la cuestión que tenemos, que todos habéis visto más o menos en HR, es, o sea, esto es WAF, database HR, ¿de acuerdo? Entonces, todos hemos visto una entidad que se llama employees, ¿de acuerdo? Employees de empleados. Bien, y la cuestión estaba en que había un campo que era manager ID, que no se sabe muy bien a dónde apunta. Manager ID significa el ID del jefe, pero en una empresa como es HR, ¿el jefe quién es? El jefe es otro empleado. Luego lo lógico es que ese ID haga referencia al ID de un empleado. Esto es lo que se llama una self-relation. Que se suele... No, esto es en castellano. Que se suele traducir por relación consigo mismo. Es cuando una entidad tiene un foreign key que apunta al primary key de la propia tabla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto en qué casos se hace? Pues esto se hace, uno de los casos más típicos, claro, entonces, ¿esto tiene cardinalidad? Sí. Entonces uno dice, a ver, un empleado, ¿cuántos jefes tiene? Uno. ¿Vale? Por lo menos de este estilo, porque en su manager ID solo habrá un valor. Y ahora, un jefe, ¿cuántos empleados puede tener a su cargo? N. Entonces, cuando tenemos una cell relation de cardinalidad 1n, esto quiere decir, es una figura que es una jerarquía, como es el caso de esta entidad, ¿vale? Donde nosotros tenemos un tipo que es el jefe y que tiene a su cargo pues distintos empleados. Es más, uno de esos empleados, uno de esos subordinados, puede tener a su vez otros tipos a su cargo. Una jerarquía, por tanto, tiene una forma de árbol. ¿De acuerdo? Donde se va diciendo, bueno, sí, pero es mayúscula. Esta se puede omitir si es mayúscula. Gracias de todas formas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una jerarquía con jefes y subordinados, la cell relation nos sirve. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Y cómo funciona la cell relation? Pues funciona, pues como hemos visto. Si nosotros nos vamos a la base de datos, ahí tenemos la tabla de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? En la base de datos HR. Si hacemos un describe de employees, pues aquí tenemos el manager ID. El manager ID que hace referencia a un ID de otro empleado. Por ejemplo, vamos a hacer un select. Vamos a poner asterisco. Esto es un poquito así. Entonces vamos a poner mejor algunos campos. Bueno, sí, eso ya cuando la mayúscula ya tenía que ir. Nada, es broma. Vale, entonces, no sé si está grabando. Vamos a ver unos campos solo. Select. First name, coma, last name, coma, employee ID. ¿Vale? Coma, no, mejor, vamos a poner el employee al principio para que se vea claro. Y ponemos aquí el manager ID
from employees. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos esto, ¿de acuerdo? Vamos a verlo un poquito. Por ejemplo, vamos a ver cómo es esto que hemos dicho de el campo manager ID que apunta a otro empleado que sería el jefe. ¿De acuerdo? Eso visto con los datos, ¿cómo sería? Pues sería, por ejemplo, que Stephen King no tiene jefe. Porque su manager ID, el ID de su manager es nulo. Luego, este es el amo. Nena Kochar y Lex de Han, ¿quién es su jefe? Steven. ¿Por qué? Porque el manager ID de Nena y de Lex es el 100. Luego, ambos tienen como jefe a Steven. ¿Veis la jerarquía? Pero a su vez, Lex tiene algún subordinado, es jefe de alguien. Sí, él es el 102. Y Alexander tiene como jefe a Lex. El jefe de Alexander es Lex. ¿Y Nena es jefa de alguien? ¿De quién? De Nancy. ¿Vale? Del 108. ¿Vale? Y Bruce, David y Valley, ¿quién es su jefe? Y Diana, ¿qué jefe tienen? Pues tienen como jefe a Alexander. ¿Se ve la cell relation cómo funciona? Vale. Esto, si lo... A ver, cuando se trabajen los datos, ¿cómo se va a trabajar? Nosotros tendremos, bueno, la base de datos tiene la tabla empleados, ¿de acuerdo? El ejemplo que tenéis en los apuntes del wiki hace una consulta donde se ven a los jefes y a los subordinados. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo sacar datos distintos de la misma tabla? Pues cuando nosotros hagamos un select, ¿vale? Una selección de datos donde queramos mostrar tanto empleados, subordinados como jefes, lo que va a ocurrir es que va a haber una copia ficticia al cual le pondremos un nombre, por ejemplo, subordinados. Y se hará otra copia de esa misma tabla a la cual le pondremos otro nombre, que será, por ejemplo, jefes. Y estas dos copias, que realmente se producen en la caché de la RAM, tendrán una relación que será un subordinado tiene un jefe y un jefe tiene n empleados, n subordinados, o puede tenerlos. Y entonces aquí habrá un foreign key que es el manager ID. ¿Vale? Esto es como funciona cuando yo luego necesito hacer queries. Pero realmente lo que tengo es esto de aquí. Es una entidad empleado o una tabla empleado, o sea, una entidad que luego se convierte en una tabla, con un foreign key, que será el campo manager ID, que apunta al primary key de la propia tabla. Luego, cuando se hace el constraint en el create table, el constraint se crea en la tabla employees y el reference apunta al ID de la propia tabla employees. ¿De acuerdo?